En la primera mitad del siglo XX, la ciudad de Nueva Orleans vivió un periodo de terror en manos de un asesino en serie conocido como el Axeman. Este enigmático criminal sembró el pánico entre sus habitantes entre mayo de 1918 y octubre de 1919, atacando a sus víctimas mientras dormían en la seguridad de sus hogares. A pesar de los numerosos ataques y el terror que infundió, su identidad nunca fue revelada, convirtiéndose en un tema de leyenda urbana y objeto de análisis en la criminología moderna. Las características del Axeman son intrigantes. Utilizaba un hacha o una navaja de afeitar para llevar a cabo sus crímenes, y notablemente, no robaba nada de las escenas del crimen. Este aspecto sugiere que sus motivaciones iban más allá del simple robo, lo que complicó aún más la investigación policial. La mayoría de sus víctimas eran inmigrantes italianos, lo que ha llevado a algunos a especular sobre un posible prejuicio o rencor hacia esta comunidad. La historia del Axeman es un recordatorio escalofriante de cómo el miedo puede apoderarse de una ciudad y dejar una huella imborrable en su historia. Sus víctimas fueron Catherine y Joseph Mayo, una pareja que dormía tranquilamente en su cama. Allí quedó una escena dantesca. El asesino abandonó allí mismo un hacha perfectamente afilada junto a su propia ropa ensangrentada. Cuando los diarios publicaron la noticia, Nueva Orleans no sospechaba que aquello podría convertirse en su peor pesadilla. El criminal siempre atacaba de noche a personas dormidas y dejaba el hacha cerca en la cocina, en el patio o en la cama. No había forma de detenerlo, no se sabía cómo entraba en las casas cerradas. Fue después cuando el criminal envió una carta a los periódicos locales en la que se jactaba de sus fechorías. Un día, mientras la cacería humana proseguía, el editor del periódico Times recibió una misiva del asesino que decía: «Estimados mortales, no me han atrapado y nunca lo harán, no pueden verme porque soy invisible, como el éter que rodea la tierra, no soy humano sino un espíritu, un ángel caído del ardiente infierno. Soy el que ustedes, habitantes de Nueva Orleans, y la policía llaman el hombre del hacha. En mi misericordia voy a hacerles una propuesta. Soy aficionado a la música jazz y juro por todos los demonios que cada persona en cuya casa haya música no será atacada». La carta fue publicada el 19 de abril. Desde la tarde la ciudad se preparó para una gran fiesta. El jazz sonó en todas las casas, en todas las calles había bandas. Hubo música hasta bien tarde la madrugada y, cumpliendo su palabra, el hombre del hacha perdonó como había prometido. En marzo de 1922, una serie de asesinatos reales y horripilantes ocurrieron en una granja aislada llamada Interkaifeck, donde una familia entera y su criada fueron brutalmente asesinadas. Este aterrador caso no es solo una leyenda macabra, sino una historia real, basada en hechos inquietantes. Lo que lo hace aún más aterrador son los extraños e inexplicables sucesos que se desarrollaron antes y después de los asesinatos. Se encontraron huellas en la nieve que conducían a la casa, pero misteriosamente, ninguna salía. Ruidos extraños resonaban desde el ático, y lo más escalofriante fue que parecía que el asesino hubiera vivido en la casa durante días después de los asesinatos, siguiendo con su vida como si nada hubiera sucedido. A pesar de una investigación exhaustiva y teorías que van desde un examante vengativo hasta oscuros rituales ocultos, este horror de la vida real sigue sin resolverse hasta el día de hoy, desconcertando a detectives e historiadores por igual. Interkaifeck, una solitaria granja enclavada en la campiña bávara, era uno de ellos. En la primavera de 1922, esta aislada granja se convirtió en el escenario de un crimen tan brutal y misterioso que sigue marcando la historia de Alemania, estremeciendo tanto a los aficionados al crimen real como a los investigadores. En aquella fatídica noche, 6 personas fueron asesinadas a sangre fría: Andreas Gruber, su esposa Casilia, su hija Victoria, sus 2 hijos y la criada de la familia, María Baumgartner. Todos fueron encontrados muertos a picotazos, con sus cuerpos grotescamente dispuestos. Sin embargo, no fue solo la barbarie lo que conmocionó a quienes los encontraron, sino la profunda y creciente sensación de terror que se extendía por todos los rincones de la granja Interkaifeck. Durante días después de los asesinatos, aún se veía humo saliendo de la chimenea de la granja y se comía comida de la despensa. Quienquiera que haya cometido esta atrocidad no solo había asesinado a la familia, había vivido entre los cadáveres. La historia de los asesinatos de Interkaifeck no comienza con el macabro descubrimiento de cadáveres, sino con inquietantes indicios de algo profundamente extraño. Andreas Gruber, cabeza de familia, ya había expresado su preocupación a sus vecinos.
Varios sucesos extraños se habían producido en las semanas previas a los asesinatos. Un periódico desconocido apareció en la puerta. Se oyeron pasos extraños por la propiedad y las herramientas desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, la premonición más escalofriante ocurrió pocos días antes de la masacre. Andreas descubrió huellas frescas en la nieve que conducían directamente a la granja, pero ninguna de regreso. No había señales de entrada forzada, no se había visto ningún intruso, pero la familia comenzaba a sentir una inquietud casi palpable. Sus temores no eran infundados. La hija de Victoria, Casilia, determinaron, había sobrevivido al ataque inicial. Sus dedos estaban ensangrentados, aferrados a mechones de su propio cabello, evidencia de que la niña aterrorizada se había arrancado el cuero cabelludo en agonía antes de sucumbir a sus heridas. Pasaron los días, y la granja permanecía en un silencio inquietante. Los vecinos notaron que nadie había visto a la familia Gruber y se reportó un comportamiento extraño. Aún salía humo de la chimenea de la granja, el ganado seguía comiendo y el perro de la familia vagaba libremente por el patio. Alguien seguía cuidando la granja. El 4 de abril, vecinos preocupados se aventuraron a entrar en la propiedad, solo para ser recibidos por un hedor a muerte. Encontraron los cuerpos en el granero, y una investigación más profunda los condujo a los restos de Joseph y María Baumgartner dentro de la granja. Era una escena de pesadilla que atormentaría al pueblo de Grovern para siempre. Se llamó a la policía de inmediato, y lo que siguió fue una investigación marcada por la confusión, los callejones sin salida y una creciente sensación de temor. La teoría inicial era simple, alguien había buscado venganza contra la familia Gruber. Pero a medida que los investigadores analizaban los detalles, el misterio se agudizaba. No se habían robado objetos de valor y no había un motivo claro. La escena del crimen dejó pocas pistas aparte del arma ensangrentada, un asadón, y la inquietante certeza de que el asesino había vivido en la casa durante días después de los asesinatos. La investigación dio un giro escalofriante cuando la policía descubrió pruebas que sugerían que el asesino podría haber estado escondido en el ático antes de los asesinatos. La familia había oído ruidos extraños provenientes del techo en los días previos a los asesinatos, y ahora, las pruebas parecían respaldar sus sospechas. Se encontró paja removida en el ático, lo que indicaba que alguien había estado durmiendo allí. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Los pasos inexplicables que conducían a la granja, sin que ninguno los alejara, solo alimentaron las sospechas de que el asesino había estado vigilando a la familia, esperando el momento oportuno para atacar. Sin embargo, a pesar de una exhaustiva búsqueda en el ático y sus alrededores, el asesino había desaparecido sin dejar rastro. Comenzaron a circular rumores de apariciones fantasmales y una maldición sobre la granja. Algunos creían que la tierra misma estaba contaminada y que fuerzas oscuras estaban en juego. El aislamiento de Interkaifeck, su silencio y el horror absoluto de lo sucedido allí hacían que la granja pareciera estar impregnada de energía maligna. Una de las teorías más extrañas sugería que los asesinatos estaban relacionados con prácticas ocultistas. Algunos especulaban que la aislada granja se había convertido en escenario de oscuros rituales y que la familia había sido blanco de una secta o sociedad secreta. Sin embargo, estos rumores nunca se confirmaron. Nacido el 26 de mayo de 1883 en Moulin, Peter Curten era el tercero de 13 hermanos. Al igual que estos, Peter no fue bien recibido por sus padres. Su familia vivía en la miseria más absoluta y cada día era un desafío contra el hambre. En medio de la violencia física y psicológica, Peter vio como su padre, un alcohólico, daba palizas a su madre y no dudaba en abusar de sus hermanas. Con solo 9 años, el niño decidió escapar de su casa de Düsseldorf, donde la familia se había mudado, para huir del dolor, la tristeza y la violencia extrema que habían convertido su vida en algo insoportable. Aunque sabía que lo que sucedía en su casa no era normal, en su interior fue arraigando un sentimiento que parecía empujar al joven hacia una vida marcada por la delincuencia y la violencia. Parece ser que al poco tiempo de abandonar su hogar asesinó a 2 amigos ahogándolos en el río, aunque se carecen de registros policiales que puedan corroborar estos hechos. Tuvieron que transcurrir algunos años más para que Peter volviera a matar. El 25 de mayo de 1913, Peter Curten, un hombre de 30 años, vivía de lo que robaba. Un día, estaba vigilando una casa presuntamente vacía para entrar a robar. Pero cuando entró para desvalijarla, se dio cuenta que en su interior se encontraba una niña de 13 años llamada Christine Klein, que estaba durmiendo en su habitación.
Tras comprobar que no había nadie más en la casa, la estranguló y degolló. En palabras del propio asesino, entré en una casa de Wolfstrasse, cuyo inquilino era de apellido Klein, fui hasta la primera planta. Abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar, pero en la cama había una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años cubierta con una cobija gruesa de plumas. Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo con el cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera al lado de la cama. El padre de la niña, Peter Klein, fue acusado del asesinato de su propia hija Jackie Curten, quien ya desde un primer momento mostró señales inequívocas de un trastorno narcisista. Dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales, PK, que casualmente coincidían con las del padre. Pero en 1930, un error fatal conduciría al brutal asesino ante un tribunal. Curten se había fijado en María Buleik, una joven de 20 años que acaba de bajar del tren justamente en la estación de la ciudad donde él actuaba. Irónicamente, Curten salvó a Buleik de un acosador que la estaba molestando y se ofreció a acompañarla hasta la residencia de estudiantes. Sin embargo, Curten se las ingenió para llevarla hasta su casa, donde se insinuó a la joven y fue rechazado. Curten entonces se ofreció a llevarla, esta vez sí, hasta la residencia de estudiantes, pero, en lugar de eso, la condujo hasta un bosque a las afueras de la ciudad, donde la violó y la estranguló, dándola por muerta. La fortuna acompañó a la joven, que sobrevivió a la agresión y acudió a la policía a denunciar los hechos. Pocos días después, Curten era detenido. Durante las sesiones, confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que se incluían agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Decía que a veces prendía fuego a edificios abandonados con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que pernoctasen dentro. Entre sus fetiches se encontraba la sangre. Decía que le proporcionaba un gran placer estar en contacto con ella y que a veces la bebía. Su ejecución por guillotina se fijó para el 2 de julio de 1931, en Colonia. Su estado de enajenación mental y el grado de trastorno del personaje quedó en evidencia tras sus últimas palabras antes de morir. Visiblemente intrigado, preguntó a su verdugo: «Después de que me cortéis la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello?».